Genshin Impact siempre ha estado en boca de todos, ya sea por su temática, funas, gameplay, funas, noticias, funas, y ahora más sobre todo por la salida de una nación. Siendo la quinta de Genshin y siendo el penúltimo acto conocido en la historia principal, Natlan promete, y mucho, pero a su vez que este promete, este mismo también decepcionará. Todo depende del punto de vista que tengamos a la hora de su salida. No sería la primera ni última vez que ha pasado esto con una nación. Inazuma cayó bocas en sus primeros trailers, pero conforme se desarrolló, la historia terminó siendo un... No quiero decir que Natlan repite este patrón, pero vamos fácilmente 4 regiones que se cumplen expectativas a lo medio, ni siquiera para que una de estas destaque más que otras. Pero repasando de nuevo, ¿por qué está destinada a fracasar? Y bueno, en mi experiencia hay varios puntos, los cuales son la historia, el gameplay y la comunidad. Así que si vas a funar algo antes de ver el video, sería un buen momento. Comenta por qué crees que Natlan sería un tremendo vendehumo. Comenzando con la historia, desde el primer tráiler lanzado vimos no solo la temática y el diseño del entorno de Natlan, sino de lo que parece ser la nueva historia que seguirá, siendo un torneo tipo Dragon Ball pero con waifus muy ricas, donde lo más que destaca es obviamente por el posible cambio de rumbo que veremos en la historia. Desde Mondstadt y Liyue, las historias tenían sus puntos. En la Nación de la Libertad, Mondstadt, su historia introductoria, hizo que nos enamoráramos de Genshin, de su futuro, lore oscuro, la forma en la que explica cómo funciona el mundo mediante visiones elementales, rangos de dioses, antagonistas y protagonistas, y una historia ligera, pues a fin de cuentas era un prólogo, mientras que en Liyue cambia la dinámica a ser nosotros de pasar a héroes de una nación a posibles criminales de una nación. Con la primera muestra del Arconte había muerto, algo que nadie posiblemente haya esperado. Hasta ahí fue donde me impresionó, porque tiempo después conocemos a muchos personajes. Muchos de ellos nos cuentan cómo era Zhongli, que eran los dioses en su nación, la forma en que debían derrotar al antagonista de turno, etcétera, etcétera. Donde la gente se dio cuenta que era un tremendo relleno en ciertas partes. Pero al ser la segunda misión de Genshin, esta no era tan larga como para aburrirnos. Estas dos historias son claves, ya que son las iniciales de Genshin y cómo estas formaron un puente muy bonito para conectar a los demás. Pero este puente se lo pasaron por los huevos y terminaron como la mejor nación y la peor a la vez. Inazuma, nación de la eternidad. Para que la gente nueva tal vez no sepa, pero antes de la salida de Inazuma y su drip marketing de este mismo, la rompió. Genshin alcanzó un pico de vistas demasiado alto para su tiempo. De hecho, una de dos. O jugaste Genshin por la salida de Inazuma, o jugaste Genshin por cómo se expandió la noticia de Inazuma. Esta versión tenía todo. Público apoyando, personajes nuevos, una nación inspirada en Japón, la cúspide de otakus. Y la primera arconte waifu, o bueno, segunda para los Meinti. Esta nación prometía, no podía salir nada mal, excepto una historia mediocre. A ver, el primer acto es bueno, nos enfrentamos al Arconte al no estar a favor de su forma de regir su ley, demostrando la increíble diferencia de poder entre un viajero y un Arconte, y esto fue hermoso. Hasta que sale Kokomi salvando a todos de la isla Watasumi, es increíble, su aparición imponía, la suma sacerdotisa protegiendo a la gente y ganándole a la mano derecha de la Shogun Raiden, y posible futura vencedora contra ella. Nada podía salir mal, excepto acelerar la historia. Y es que déjenme ver, pasamos de Kokomi siendo lista, bella, protegiendo a todos, a que este idiota de pez aceptara regalos de desconocidos. Y aún más, dime, ¿cómo no se dio cuenta que las armas consumían la vida de la gente? O sea, ¿me planteas que la cabeza de la isla Watasumi era un idiota? Esto fue el punto no solo porque mató a Kokomi, porque sino también que le enterró con su kit de habilidades. O sea, ¿por qué le quitaron el pro? O sea, muy hermosa y todo, y le quitas la pro. Dejando eso de lado, trataron de acelerar bastante la historia. Hay momentos sin duda alguna memorables, como la aparición de Scaramouche después de la versión 1.2, Kazuha despertando la segunda visión, o el entrenamiento de Raiden, que es lo peor de su tiempo. Desgraciadamente, Inazuma sufrió bastante, pues todo el hype que tenían, su historia terminó siendo mediocre, cumpliendo a duras penas la mitad de expectativas que teníamos de esta nación, sin contar que el pick que tenían empezó a decaer a partir del 1.2, pues aparte de que Inazuma solo se podía acceder completando las anteriores historias, esta también solo sacaba personajes de Inazuma, que por obvias razones no podía subir porque necesitabas completar la historia, perdiendo un gran público y ganando a otros más, ya sin contar en Kanomiya, que para algunos es posiblemente la peor subzona del juego, con el peor boss, las peores mecánicas y el lore secundario peor planteado, aunque es bueno. Inazuma decepcionó, y esto no se iba a quedar así, ya que nos preparábamos para Sumeru, la cual a diferencia de Inazuma, cumplió mucho con la historia, si no fuera por el maldito Samsara que duraba 300 años en completar, y que aparte no te dejaba salir de esta misma historia sin contar la mitad de cinemáticas mostradas de Dream Marketing estaban divididas con pendejos de los Ananara. En fin, Sumeru cumplió.
tuvo una historia decente, lore triste, bomba de lore, y a diferencia de Inazuma, aquí ya estábamos más mentalizados de que nadie iba a morir, aunque los mataron de otras formas, como la historia de Sinnoh, la participación de Nilou, de ella y su kit de habilidades e incluso su historia. Es que no quiero hablar más de esto ya. Y siendo posiblemente lo más molesto, la misión secundaria de los Aranara, punto que hablaré más adelante. Y por último, Fontaine, la cual fue cine. Y a diferencia de las antiguas naciones, esta supo cómo hacer bien las cosas. Una arconte falsa que quiere renunciar, pero tiene miedo. Nubilet llorando por la pérdida de la verdadera arconte y el sufrimiento de esta. El viajero siendo un espectador y comunicándose con una de las brujas. Y Linnea y Lynette siendo relevantes, sin contar la participación de Arlequino. Fue sublime. Supo cómo abordar la historia, darle su tiempo y sin hacerla aburrida o tediosa, y manejar a todos los personajes que disponía. Fue preciosa. Pero no todo es color de rosas, porque si algo me molestó de Fontaine es el tremendo copia y pega de otras. Primero Raiden con su hermana Makoto, después Nahida con su copia Ruka de Bata, y ahora Furina con su copia Heria. En serio, ¿cuántas copias más? Ahora solo falta que Madoka sea copia de Himeko, que no me quejaría, pero no es lo que buscaba. Y posiblemente el problema que abordará Natlan, porque si Madoka repite el patrón de las anteriores y termina siendo un vendehumo, como Inazuma, y no llegase a compararse a la historia de Fontaine, puede que esté condenada a ser una nación odiada y amada. Si hacen un copia-pega de otras historias, los funamos. Si hacen malas referencias a los latinos, los funamos. Si Madoka no tiene una pelea a muerte con Capitano, los funamos. Desgraciadamente, así va a ser Natlan. Está condenada a ser funada. Tiene o que cumplir expectativas o superarlas. Y bueno, de esto dependerá la historia que se forme a partir de las primeras 3 versiones de versión. Y no contaremos las misiones secundarias, porque muchas de estas, muchos no la leen. Y algunas son muy buenas, la verdad. Ya, dejaremos de lado la historia, porque pasaremos a lo más importante, el gameplay que debe darnos. Hemos tenido cada versión mecánicas curiosas y minijuegos de estas, que son entretenidas. Inazuma con su sistema de puzzles, Sumeru con su exploración subterránea, Fontaine con su exploración acuática, y ahora Natlan nos traen 3 nuevas mecánicas. Mecánica de heredaderas similares a Sumeru, mecánica de desplazarnos por tierra o mar gracias a los acompañantes, y zonas bastante amplias para usarlos. Obviamente, dependiendo del puzzle, estos bichos cambiarán a lo necesario, siendo una gran limitación para aquellos amantes de los Pokémones. Natlan también debe cumplir de no limitar el mapa en un 80%. Y sí, hablo de ti, Inazuma y Aranara. Para quienes recordarán, parte de la exploración de Inazuma era tediosa, por rayos que caían a cada rato, que no era hasta que cumplías una misión secundaria, que era por días todavía, podías estar con tranquilidad sin esos rayos. Y en Sumeru muchas zonas eran limitadas, ya sea por la exploración de Aranara o el maldito desierto y esas llaves, y seguir todo en orden cronológico para explorar libremente estas zonas. Si Natlan nuevamente repite este patrón, no estaría tan mal, pues sería contenido igualmente, pero sí sería molesto a los que quieren speedrunear, que también no sean enfermos. Hay más de un año de versión y se lo fuman en 24 horas, o sea, salgan, toquen pasto por favor, toquen pasto, esto es pasto por favor. Lo más molesto sería que dependieras de misiones muy largas para acceder a una zona que quieras explorar sí o sí sin necesidad de la historia. Si el mapa llegas a estar libre en un 60-40, no habría ningún problema, excepto por ti, jugador sin vida social. Los puzzles tienen que ser sencillos pero no tediosos, cosa que a mi parecer lo lograron muy bien en Fontaine, pues si querías hacerte un speedrun no era tan difícil, mientras siguieras la cronología de la historia, la cual tampoco era muy larga, excepto Cruz de los Narcisos. Esta misión secundaria hasta dar con te parecía. Incluso, mientras la haces en el proceso, recaudas puntos de pericia o también llamados de pereza, donde al gastar la resina puedes reclamar diarios gracias a estos, y sin duda alguna, es lo mejor que tiene Genshin a la fecha, pues aparte de dejar de hacer a diarias, puedes farmear mientras haces diarias. Matas 2 pájaros de un tiro, sin contar que estas pueden acumularse durante un año y progresivamente con misiones secundarias, eventos, exploración y alguno que otro texto. Así que sí, Genshin mejoró la calidad de vida y posiblemente lo siga haciendo. Juegos como Star Rail, ZZZ o Guga podrían ser ejemplos de diarias, que no son largas, no son pesadas y cuentan con actividades sencillas que no toman más de 5 minutos, donde para aquellos jugadores que su tiempo sea limitado y solamente quieran sacar protogemas, es lo mejor que tienen a la fecha. Sin embargo, esto también posee problemas, sobre todo con la capacidad de hacer resina concentrada o el tiempo excesivamente largo para rellenar la resina, la cual afectaría más a los jugadores nuevos, porque si le preguntas a una R60 en qué se gasta su resina, es muy posible que la tenga olvidada de Sumeru, o antes. Dejando eso de lado, también tiene que ver con los eventos. Actualmente Genshin recicla eventos a no más poder, donde por versión parece que solo 3 de ellos son buenos y los demás son reciclados de otros. Y no está mal que traigan eventos reciclados, como las escondidas, combate rápido, el de las bolitas, gestión de ingresos y muchos más, sino que muchos de estos los disfrutas durante una semana que dura y después no hay nada hasta dentro de otras 2 semanas. No estaría mal que Genshin hiciera lo mismo que sus hermanos, tener eventos que hicieran cada cierto tiempo, pero que finalicen al final de versión, pues no pondrían una presión hacia el jugador y hacerlos en tiempo y forma, sino que la gente podría seguir estos minijuegos hasta el final, donde se añaden la forma permanente de las escondidas. Sería un tremendo clavo para Genshin, pues tendría otro endgame aparte del TCG, no necesariamente con protogemas, sino para disfrutar con tus amigos, al igual que innovar a estos juegos metiéndole mecánicas distintivas, pero en fin, solamente sueños que jamás se cumplirán, así que Natlan confía en ti y tu exploración con los bichos.
También tengo que añadir que si las protogemas no aumentan conforme estas versiones, obtener personajes del gachapón será lo más molesto y difícil. Actualmente la cantidad de personajes 5 estrellas y 4 estrellas es increíble, y muchos no pueden sacar a más de uno por versión, porque el gacha o los traiciona o están esperando a otro. Así que si extrañan personajes como Shenhe, Jutao, Nobilet, Navia, esperen 2 años más a un rerun o banner regional, porque actualmente con el tiempo que tenemos y todos los personajes es casi imposible verlos todos en un banner. Y por último, la comunidad. Dirán, ¿qué tiene que ver la comunidad en esto? Hablo más en general sobre el trato que nos hace Genshin y nosotros cómo regresamos a ese trato. ¿Recuerdan que exigimos a Genshin un personaje 5 estrellas y ahora que nos los dan es un sabor agridulce? Y esto se debe a que no lo pedimos hace un año, sino hace 4, y donde por fin después de mucho tiempo se cumple. Donde para los nuevos jugadores está muy bien, está joya, pero para aquellos que ya tienen una cuenta R55 para arriba, puede que estos personajes sean inútiles. A mí me gusta de ella, y le sacaré una constelación, pero es inútil al cuadrado. Pero esto no significa que sea malo, pues como bien verán, esto servirá mucho para los jugadores nuevos que empiezan con un personaje fuerte para iniciar, donde después podrán abandonarlo si gustan. Deberíamos dejar de ser tan avariciosos y agradecer lo poco que nos dan, pues este cambio es uno de los muchos que se han implementado. La resina subiendo 200, el mejoramiento de exploración de las flores y nostalgias externas, el autobuildeo de personajes, el creador de artefactos, el cual podrá escoger el stat principal y los 2 secundarios, son pequeñas mejoras de vida que se agradecen y que aunque se le estén añadiendo poco a poco, puede ser por 2 razones. 1, no querían saturar el juego de cambios y mejor añadirlos progresivamente, o 2, o todavía tienen a Sonic como verdugo. Pues este mismo no solo obligó posiblemente a Genshin a no ser libre del todo, sino también no dejar exprimir el juego como querían. O díganme, ¿por qué Aloy se siente tan forzada al salir, siendo la única collab que hay? ¿Por qué esta misma se siente como un reciclaje de personajes? ¿Y por qué mismo jamás tuvo una constelación? ¿Por qué otras collab de Genshin están más ligadas a controles de PlayStation o empresas fuera del mercado gacha? Fácilmente no tienen la libertad total de juego. Y ahora que en Genshin llegará Edbots, este puede ser el fin de la deuda con Sony. Puede que poco a poco todas las críticas que recibieron estos 4 años sean leídas y respondidas. Entre ellas ya sabemos que la resina, las diarias, los personajes gratis o más protogemas, donde por cierto, Genshin acaba de ganar un premio a mejor juego móvil junto a su hermano en otra categoría y mejor empresa Hoyoverse. Así que si no nos dan mínimo 800 protogemas, puede que el cambio tarde más de lo esperado, o realmente Sony era una excusa para tratarnos mal. En conclusión, Natlan se enfrenta a la mala reputación de Hoyoverse, no tanto por su estética o colores de personaje, sino a todo lo que ha pasado en las antiguas naciones. Esperemos que a partir de la 5.0 vengan cambios muy grandes, y también sea un tremendo rip a jugadores de móvil, que en serio no sé cómo se arreglaron el peso de Genshin para celulares, esto ya es imposible. Pero sin más que decir, Genshin revivió.